Nunca pensé que vivir sola fuera a ser algo tan complicado. Y no lo digo por pagar las cuentas, ni por tener que cocinar o limpiar, ni siquiera por la rutina que implica ser tu propia compañía. Hablo de otra cosa, de lo que sucede cuando el silencio de una casa vacía se hace demasiado profundo. Cuando empieza a sonar más fuerte que cualquier ruido. Cuando el espacio entre las paredes parece volverse elástico, respirante, y uno se da cuenta de que la soledad no es solo ausencia de personas, sino la presencia de algo que no sabe nombrar. Tenía 27 años cuando me mudé. Era una época en la que sentía que estaba empezando de cero. Nueva ciudad, nuevo trabajo, nuevas rutinas. Todo en mí quería un cambio, aunque no supiera bien hacia dónde me dirigía. Encontré un pequeño departamento antiguo en una zona tranquila, con techos altos, pisos de madera que crujían como viejos secretos y una vista hermosa a un parque lleno de árboles altos, casi centenarios. El tipo de lugar que ves en las películas, de esos que parece tener alma, historia, ecos. Firmé el contrato sin pensarlo demasiado. Me gustó la luz, la vibra, esa sensación de estar entrando en un escenario que parecía esperarme. Tenía 2 habitaciones. Una la usaría como dormitorio, la otra estaba vacía. Me pareció buena idea usarla como depósito, un espacio donde acumular cajas, libros, ropa fuera de temporada. No entré más que el primer día. Noté que olía un poco raro, como a encierro y humedad, y tenía una alfombra antigua, de esas gruesas que parecen tragarse el polvo y los sonidos. Cerré la puerta con llave y la olvidé, como si aquel cuarto no existiera. Durante las primeras semanas, todo fue normal. Disfrutaba estar sola, leer en el sillón, escuchar música, organizar mis cosas. Me sentía independiente, dueña de mi tiempo y de mis pasos. Descubrí rincones de la casa donde la luz del atardecer caía de un modo hermoso. Aprendí a reconocer el canto de los pájaros del parque. Me sentía casi feliz. Pero algo empezó a cambiar. La primera vez que lo noté fue una noche cualquiera, alrededor de las 3 de la mañana. Me desperté sin razón aparente, con el cuerpo tenso, como si mi subconsciente hubiera escuchado algo que yo no. Me quedé en silencio, con los ojos abiertos, y entonces lo oí, un sonido muy suave, casi imperceptible, como pasos sobre la madera. 3 pasos. Lentísimos. Como si alguien caminara descalzo, arrastrando apenas los pies. Pensé que sería algún vecino. El edificio era viejo, las paredes finas, el sonido se colaba como agua. Me di vuelta y volví a dormir. Pero la noche siguiente volvió a pasar. A la misma hora. Mismo ritmo. Mismo sonido. Esta vez sentí un escalofrío que subió por mi columna. No era fuerte, pero fue directo al estómago, como un aviso. Me levanté, caminé hasta la puerta de mi cuarto y escuché. Nada. Silencio absoluto. Miré hacia el pasillo, oscuro, solo iluminado por la tenue luz del reloj del microondas en la cocina. Me forcé a volver a la cama. No quería sugestionarme. A partir de ahí, empezó a ser todas las noches. Siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada. Siempre los mismos pasos. A veces eran 3. A veces 5. Una noche, escuché uno solo, muy pesado, como si alguien se hubiera detenido justo frente a mi puerta. Esa vez no me animé a salir. Me quedé con la respiración contenida, los puños apretados bajo las sábanas, sintiendo el latido de mi corazón en los oídos. Durante el día, todo parecía normal. Pero la atmósfera empezó a sentirse densa. Como si el aire estuviera más cargado, más espeso. Abría las ventanas, limpiaba con incienso, ponía música. Nada ayudaba. Lo peor era esa sensación sorda de que algo se quedaba quieto, escondido, cuando era de día. Como si me observara desde alguna parte de la casa, esperando que cayera la noche. Una madrugada me desperté y, por reflejo, miré hacia la puerta de mi habitación. Estaba entreabierta. Yo la había cerrado. Siempre la cerraba. Me quedé paralizada.
Sentí como se me secaba la boca y un zumbido comenzó a llenar mis oídos. Fue entonces cuando lo sentí, un olor fuerte, dulzón, como flores marchitas mezcladas con humedad y hierro. No sé por qué, pero me recordó al olor de una iglesia vieja, de esas donde el incienso se mezcla con el polvo y los años. Me levanté con el corazón en la garganta, recorrí el pasillo encendiendo todas las luces a mi paso. Todo estaba cerrado. Todo en su lugar. Excepto una cosa. La puerta de la habitación del fondo estaba abierta. Yo tenía la llave. Siempre la mantenía cerrada. Me acerqué, temblando. La lámpara colgante del techo oscilaba suavemente, aunque no había viento. Las cortinas estaban movidas, como si alguien las hubiera tocado. En una esquina de la alfombra, vi una marca circular, como una quemadura pequeña, un agujero oscuro en el tejido. Me quedé un rato allí, parada, sin saber qué hacer. No me animé a entrar. Cerré la puerta, la volví a trabar con llave y me fui a dormir sin mirar atrás. Desde esa noche, todo se intensificó. Los pasos se hicieron más frecuentes. A veces los escuchaba a plena luz del día, como un susurro en la madera. Mi celular empezó a sonar con llamadas sin número. Cuando atendía, solo se escuchaba una respiración profunda al otro lado, lenta, casi infantil. Una mañana, encontré en el espejo del baño una frase escrita con lo que parecía vapor. Abre la puerta. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Me froté los ojos, pasé un paño. Pero la frase seguía ahí, tenue, como si estuviera escrita por dentro del espejo. Empecé a tener sueños con la habitación. En ellos, siempre me encontraba de pie en medio del cuarto, rodeada de sombras que no se movían, pero que respiraban. Una figura estaba en la esquina, agachada, mirándome sin rostro. No me hablaba, pero la sentía, desesperada, como si necesitara algo de mí. Me despertaba con una presión en el pecho, como si algo me hubiera estado aplastando mientras dormía. Una noche decidí poner una cámara. Una vieja GoPro que tenía. La dejé grabando frente a la puerta de la habitación cerrada, desde el pasillo. Al día siguiente, revisé las imágenes. Todo parecía normal, hasta las 2:47 de la mañana. La puerta, sin que nadie la tocara, se abrió lentamente. Muy lentamente. Y desde adentro, algo pareció asomarse apenas. Una figura oscura, delgada, sin forma definida, que se quedó allí, parada, como si supiera que la estaba mirando. A los pocos segundos, la cámara se apagó. Ahí fue cuando empecé a investigar. No en Internet, sino en registros del edificio. En el catastro, en archivos viejos. Descubrí que el departamento había pertenecido a una mujer, en los años 70, que vivió allí sola y fue encontrada muerta en esa misma habitación. La versión oficial hablaba de una sobredosis. Pero los vecinos de aquel entonces decían otra cosa. Decían que hablaba sola. Que decía que había alguien que vivía con ella, en esa habitación, y que no la dejaba salir. Que decía que la casa tenía hambre. Esa frase me marcó. La casa tiene hambre. ¿Qué significaba eso? Cansada, desesperada, busqué ayuda. Encontré a una mujer que se dedicaba a limpiezas energéticas. No me importaba si era real o no, solo quería paz. Ella vino, trajo inciensos, piedras, campanas. Caminó por toda la casa en silencio, con los ojos cerrados como si escuchara algo que yo no podía. Cuando llegó a la puerta de la habitación, se detuvo, cerró los ojos y dijo, «Aquí hay algo atrapado. Pero no es lo que tú piensas. No es un espíritu ajeno. Esto viene de ti». Al principio no entendí. Me reí, nerviosa. Pero ella me miró con una seriedad que me hizo quedarme callada. Me pidió que pensara, que buscara dentro de mí algún recuerdo encerrado, algo que hubiera negado o reprimido. No quería hacerlo. Pero esa noche, mientras me bañaba, me vino a la mente una imagen que no recordaba haber tenido antes. Yo, de niña, encerrada en un cuarto parecido. Paredes blancas.
sin ventanas, una lámpara colgando, alfombra, y una sombra en la esquina. No era este departamento, era otro lugar. Un sitio donde estuve internada unos meses, cuando tenía 8 años. Mis padres siempre dijeron que era por mi salud, pero no recuerdo casi nada, solo que me sentía sola, y que hablaba con alguien invisible. Le llamaba mi amiga de la esquina. Fue como abrir una caja cerrada durante décadas. Recordé más cosas. Recordé el miedo, el llanto, la promesa que me hice, que nunca volvería a verla, que nunca hablaría de ella, que si la enterraba en lo más profundo, desaparecería. Pero no desapareció. Se quedó allí, esperando. Y cuando encontré este lugar, esa habitación, algo en mí la reconoció. Sin saberlo, la traje de vuelta. Desde esa revelación, las cosas cambiaron. No desaparecieron, pero cambiaron. La puerta de la habitación ya no se cierra con llave. La dejo abierta. A veces me siento en el umbral y hablo, en voz baja, como hacía de niña. No hay respuestas, pero siento que me escucha. Ya no me asusta. La figura sigue apareciendo en mis sueños, pero ya no está de pie. Ahora está sentada, con las rodillas recogidas, como una niña perdida. No tiene rostro, pero su forma es más pequeña, más frágil. A veces parece llorar. Otras veces solo me mira. Ya no siento esa presión en el pecho cuando despierto. En su lugar, siento una especie de tristeza antigua, una que no sabía que llevaba conmigo. He empezado a entrar en la habitación. Poco a poco. Primero un pie, luego el otro. Me siento en el suelo, sobre la alfombra, y cierro los ojos. Respiro hondo. No hay ruidos. No hay pasos. Solo ese olor persistente a flores marchitas y madera vieja, que ahora me resulta casi familiar, como si fuera el perfume de alguien que quise mucho y había olvidado. En esos momentos, me viene una calma extraña. Una calma que no se parece a la paz, pero tampoco al miedo. Es otra cosa. Algo intermedio. Anoche, mientras estaba allí sentada, la lámpara dejó de oscilar y la habitación se quedó completamente quieta. Entonces la vi, no en sueños, sino despierta, una silueta de niña en la esquina, con las manos extendidas hacia mí. No avanzaba, no hablaba. Solo me tendía las manos. No sé por qué lo hice, pero las mías también se alzaron, despacio, temblando. No llegamos a tocarnos. En el instante en que nuestros dedos iban a encontrarse, la figura se deshizo, como humo atrapado en un rayo de luz. La habitación se sintió más ligera, más vacía, como si hubiera exhalado algo que llevaba demasiado tiempo dentro. Hoy la alfombra ya no huele igual. Ya no hay marcas. La puerta no se cierra sola. Y los pasos han desaparecido. No sé si la liberé a ella, o si me liberé a mí misma. Tal vez era lo mismo. Ahora, cada noche, antes de dormir, dejo la puerta entreabierta. No porque tema que vuelva, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no me importa si el silencio entra. Porque he descubierto que ese silencio nunca estuvo vacío. Era mi propio eco. Y, de algún modo, lo he aprendido a escuchar.